Amados amigos y hermanos, Dios les bendiga. Este es su hermano Ángel Velázquez de la Iglesia Evangélica Unida de la Rambla en Ponce. En esta hora le damos gracias al Señor por permitirnos la oportunidad de poder estudiar su palabra. En esta hora vamos a dar continuidad a lo que estábamos estudiando en la semana anterior sobre la sabiduría en los proverbios. Tuvimos una clase muy buena donde Dios nos habló y Dios nos dijo a cada uno de nosotros lo que tenemos que hacer y de la manera en que se puede adquirir la sabiduría. Por tal conocimiento que tú nos das, Señor, es que estamos aquí y te estamos sirviendo. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que en esta hora cualquier persona, en cualquier parte del mundo, en cualquier país, en cualquier lugar que se encuentre, cuando escuche esta palabra, Señor, sea conmovido por ella, porque esta palabra es viva, esta palabra es eficaz, Señor, y la hacemos creyendo y confiando que tú, Señor, tú vas a cumplir el propósito por el cual tú nos las enviaste. Ahora te adoramos y te bendecimos y te damos muchísimas gracias. Y bendito sea el nombre de Dios. Como estábamos hablando la sabiduría en los proverbios, el texto áureo de esta noche es: porque Jehová da la sabiduría y de su boca proceden el conocimiento y la inteligencia. Esto se encuentra en el libro de los Proverbios, capítulo 2 y versículo 6, que son los versículos que vamos a considerar en esta hora. La lectura bíblica, y la leemos de la versión Reina Valera, se encuentra en el libro de los Proverbios, capítulo 2, como dije anteriormente, y los versículos del 1 al 11. Lo vamos a leer directamente de la palabra y luego intentaremos darle el significado que Dios quiere que nosotros entendamos de él. Y la palabra de Dios reza así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres su voz, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Repetimos el versículo 8 que dice: Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces se entenderá justicia, juicio y equidad y todo buen camino, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. La discreción te guardará y te preservará la inteligencia. Gracias, Señor, por tu palabra. Alabado sea Dios. Queremos pedir disculpas a los hermanos y los amigos que nos están viendo. Esto es tecnología y ya ustedes saben, pero vamos a proseguir. Y si se detiene otra vez, volvemos ahí y seguimos, comenzamos nuevamente, porque para esto es que estamos aquí. Bendito sea el nombre de Dios. El título de esta lección es En busca de significado. Amados hermanos, es bien importante buscar el significado de las cosas. Cuando usted no conoce una palabra, cuando usted se enfrenta a una palabra nueva o se enfrenta a una frase que usted no ha escuchado nunca, usted tiene que buscar el significado. Y para buscar el significado existen diferentes métodos. Por ejemplo, podría ser que usted busque un diccionario. En este caso, puede buscar un diccionario bíblico y fuese necesario. Pero usted tiene que buscar el significado. ¿Qué encierran esas palabras? La semana pasada hablamos de la sabiduría y desglosamos todo lo que nos decía en el capítulo 1.
Pero en esta hora hay una forma específica de nosotros entender el significado de la palabra de Dios, el significado de los proverbios. ¿Saben qué dijimos? Por ejemplo, dime con quién andas, te diré quién eres. Mire, usted puede decir esa frase, pero usted tiene que entender lo que está diciendo. En los proverbios es exactamente igual. Es más importante aún, porque en los proverbios de Salomón, los proverbios que están en la palabra de Dios, nos están indicando el camino de vida, el camino a seguir. Por tal razón, no simplemente podemos leerlo como si fuese una competencia o leerlo simplemente para cumplir con una lectura bíblica. No, hermano, tenemos que leerlo y tener un entendimiento, saber lo que significa, porque hay muchos proverbios, pero no todos son de Dios. Los de Dios están en esta palabra, donde Dios nos habla y nos indica cómo podemos conocer el camino. El mismo Jesús, en el Nuevo Testamento, él utilizaba muchas parábolas y lo que hacía era que con unas cosas que los discípulos podían entender, él les hacía ver los misterios y adquirir conocimiento del cielo. Eso es en el Nuevo Testamento. Aquí en el Antiguo Testamento se nos dan unas instrucciones, se les dio al pueblo antiguo y se nos da a nosotros. Y en la semana pasada estudiamos que nosotros debemos dárselo a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, a la próxima generación, porque los dichos de Jehová son eternos. La palabra de Jehová es eterna y tendrá su cumplimiento. Muchos podremos verlo, otros quizás no, pero la palabra de Dios es vida, es una vida abundante y debemos disfrutarla, como dijimos la semana pasada, debemos disfrutarla como si fuese un panal lleno de miel que nosotros lo saboreamos. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Y cómo podemos saborear su palabra si no la entendemos? ¿Se acuerdan del eunuco? No estaba leyéndola, pero no la entendía. ¿Cómo la iba a entender si no había quien se explicara? Pues Dios a través de sus siervos nos trajo muchos conocimientos y a través de Salomón. Oiga, en el mundo entero jamás ha existido un hombre que tenga la sabiduría de Salomón. Bendito sea el nombre de Dios. Y Dios le dio estos proverbios para que hablase a las vidas de aquel tiempo y a nuestras vidas en este momento. Bendito sea Dios. Constantemente vemos muchos casos en los cuales se requiere de mucha sabiduría, pero veremos en una escala mayor aún la necedad. La necedad. Estas son dos cosas que están encontradas. Los necios no pueden ser sabios si no adquieren esa sabiduría que proviene de Dios. Es más, la Biblia dice el necio en su corazón que no hay Dios. Pero el que adquiere sabiduría sabe que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Alabado sea el nombre del Señor. En el estudio anterior, la exhortación era que los hijos, los descendientes aprendieran de sus padres. ¿Se acuerdan? No desprecies el consejo de la madre ni del padre. No lo desprecies. Ahora, en esta amplificamos un poco más y no solamente es a los hijos, sino también es a los padres, es a los abuelos, a los tíos y a todos los adultos, que entendamos todo, que no solamente los jóvenes, sino que nosotros debemos de adquirir sabiduría. Por eso en este capítulo, Salomón nos habla, bendito sea Dios, y nos habla y él se vuelve como si fuese un padre exhortando a todo el que leyera estos proverbios. Entonces ahí él empieza a hablar y comienza a darnos unas claves
que vamos a estudiar en este momento. En el versículo 1 dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, alabado sea Dios, si recibieres mis palabras. ¿Por qué? Porque no basta con escucharlas, hay que recibirlas, hay que atesorarlas y hay que guardarlas como dice su palabra y las guardar dentro de ti. Hacer que esta palabra viva en nosotros, sea el consejo de Dios guiándonos en cada minuto de nuestra vida, que la guardásemos dentro de nosotros. La Biblia le dice al joven, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Pero no es guardarla dentro de la mochila, no es guardarla dentro de una gaveta, es guardarla dentro del corazón, porque cuando la tienes en el corazón y necesitas una ayuda de parte de Dios, inmediatamente aflora a tu mente y de ahí a tu boca, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Alabado sea el nombre de Dios. En Proverbios capítulo 3 y versículos 1 y 2, me gustaría que escucharan lo que nos dicen en el próximo capítulo. Nos dice, hijo mío, no te olvides de la ley, no te olvides y guárdala en tu corazón, guarda mis mandamientos, te dice el Señor. ¿Por qué? Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. ¡Qué promesa más grande! Guarda su palabra, te da la guía y te promete que si las guardas como Él te dice, tendrás largura de días, durarás más. Qué triste cuando vemos tantos asesinatos de jóvenes, muchachitos de 15, 16 años, 18, 20, en plena flor de la juventud. Y por no guardar la palabra, se le acortaron los días. Bendito sea el nombre de Dios. Es Dios misericordioso. Es Dios el que nos guía, el que nos libra del mal. Alabado sea el nombre de Dios. En Mateo capítulo 13 y versículo 44 nos dice que el reino de los cielos es una parábola y nos dice que el reino de los cielos es como un tesoro escondido. Oiga, porque Dios se lo muestra a los simples. Dios se lo muestra a los simples y dice que es un tesoro escondido que un hombre encuentra en un campo. ¿Y qué hace? Vuelve y lo tapa, esconde el tesoro, vende todo lo que tiene y compra el terreno donde está el tesoro escondido. ¿Sabe lo que quiere decir esto? Que el hombre, cuando encuentra la palabra de Dios y encuentra el tesoro que encierra esta palabra, lo que hace es que lo esconde, lo guarda dentro de su corazón, sale de todo aquello que lo aleja de Dios y compra ese tesoro, ese campo para tener ese tesoro en su vida. Bendito sea el nombre de Dios. Oiga, hermano, pero dice, si recibieres mi palabra. En el versículo 2 dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Y aquí vuelve a decirle, si inclinares tu corazón a la prudencia. Primero es, si recibes estas palabras y si inclinas tu corazón a la prudencia, o sea, primero la recibes y después te inclinas a reconocer que esa es la palabra prudente, esa es la palabra sabia que Dios te está dando para que puedas andar por el buen camino que Dios tiene trazado para ti. En el versículo 3 dice, si clamares, o sea,
Primero, si la recibes. Segundo, si inclinas tu corazón a esa palabra y a esa prudencia. Y tercero, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. O sea, la recibo, me inclino de corazón y clamo a Dios que me ayude a entenderla. Porque esta sabiduría está oculta para los necios. Los necios son aquellos que se creen que no hay Dios, que se creen que lo pueden todo, pero la palabra nos enseña que tenemos que aprender a depender de Dios. Bendito sea Dios para siempre. Y en el versículo 4 dice, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Aleluya. Aquí vemos que se establecen las condiciones a cumplir para alcanzar la sabiduría. Son 4 cosas. Si la recibes, si la guardas en tu corazón, si te inclinas, si clamas que Dios te dé la inteligencia y si la buscares como a la plata. Ustedes saben que cuando se busca en una mina, se busca plata, se busca oro, hay que coger herramientas y hay que hacer y trabajar y trabajar y trabajar hasta sacar ese tesoro de ahí que está escondido. Si nosotros hacemos eso, estamos seguros de que vamos a alcanzar la sabiduría de Dios. No basta con conocerla, no basta con saberlo. Hay que alcanzarla, hay que disfrutarla. Bendito sea el nombre de Dios. Y en esta hora te estamos diciendo que sí, que puedes adquirir sabiduría de parte de Dios. Dios es sabio, Dios es amoroso y Él es nuestro guía. Esta es la receta de la vida. Esto es lo que Dios quiere darnos. ¿Estás dispuesto a recibirlo? ¿Estás dispuesto a inclinar tu corazón a Dios? ¿Tú estás dispuesto a buscarla como se busca un tesoro? Bendito sea Dios. Eso no es otra cosa que escudriñarla, sacarle el zumo. Bendito sea Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Pasamos al versículo 5, donde nos dice, entonces, cuando tú alcances esa sabiduría, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Tú quieres saber quién es Dios. Quieres saber cómo es Dios. Quieres saber cómo actúa Dios. ¿Qué hace Dios con el hombre? Aquí está. Aquí está el conocimiento. En su palabra. Está en su palabra. Cuando tú cumples los requisitos y alcanzas esa sabiduría, si tú lo deseas de corazón, si tú lo deseas en tu vida, ahí está la clave. Esa es la clave de vida. Disfrutarla, buscarla. Entonces Dios te la va a dar. Dios te dará esa sabiduría que tanto necesitas. Cuando muchas veces te pones, te sientas y dices, Dios mío, ¿qué hago? A veces queremos que Dios nos hable audible. Hay personas que han tenido ese privilegio. A mí me encantaría, pero si Dios nos dejó la palabra, si Dios nos dijo que ella nos iba a guiar a través del Espíritu Santo, nos iba a dar el conocimiento para guiarnos a verdad y a justicia. Aquí hay palabras verdaderas. ¿Por qué no la buscamos? Porque muchas veces nos confundimos. Quizá porque no le estamos demandando a Dios la sabiduría. Pídele a Dios que te dé la sabiduría y el entendimiento, que tú comprendas su palabra. Aleluya. ¿Sabes por qué? Porque la sabiduría es de Dios, como nos dice en el versículo 6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Ahora, ¿alguno de nosotros ha escuchado a Dios hablar? ¿Lo has escuchado? Definitivamente, Dios nos habla.
utiliza varios medios, pero uno de los medios que Dios utiliza es algún hermano, algún ministro, alguien que tenga a Dios en su corazón y que te habla. A veces Dios habla audible, pero la palabra segura y certeza que encontrarás está aquí. Aquí es que está. Aquí está la sabiduría. Hay que atesorarla. Y puede que Dios te utilice a ti para hablar con sabiduría a otra persona. Pero muchas veces no podemos confiar en lo que dicen los demás. La sabiduría la da Dios. De su boca, de su palabra viene el conocimiento y la inteligencia. Podemos saber mucho de todo, o podemos saber poco, pero de todo. O podemos ser unos ignorantes, pero la palabra de Dios nos da la inteligencia. Esa inteligencia de entender qué es lo que Dios quiere para nosotros, nuestras familias, nuestros amigos, qué es lo que está sucediendo en el mundo. ¿Qué hacemos? Buscamos YouTube, buscamos Facebook, buscamos diferentes posts, buscamos un montón de canales de televisión y quizás hasta nos leemos 5, 6, 10 libros que escribe un hombre con un conocimiento, pero la palabra es la que tiene la sabiduría. No es malo leer, no es malo buscar en YouTube, pero la respuesta a todas tus preguntas, la respuesta está aquí. Y si Dios no usa a alguien para decírtelo, sí usa las páginas de la santa y preciosa palabra de Dios. ¿Acaso no has tenido una experiencia donde necesites una palabra y el Señor te lleva directamente ahí a leerla, a consultarla, y empiezas a leer lo que sentiste leer y de momento sigues con el capítulo y de momento empiezas a entrelazar experiencias, a entrelazar testimonios de otros, y ahí Dios te dio la salida al problema que tú enfrentas? Si alguno tiene falta de sabiduría, hay que demandarla a Dios. Hay que demandarla al Señor. En Primera de Reyes, y capítulo 3 y versículo 9, Salomón le dijo al Señor: dame un corazón entendido. Un corazón entendido puede discernir entre lo bueno y lo malo. Eso es lo que Dios quiere, que tengamos un corazón entendido, que podamos discernir qué es bueno y qué es malo. Bendito sea el nombre de Dios. En el versículo 12 dice que el Señor le dijo: he hecho conforme a tus palabras. ¿A palabras de quién? A palabras de Salomón, que le pidió sabiduría. Y todos sabemos que Dios le dio abundancia de todo. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque Salomón usó palabras sabias y Dios le concedió lo que necesitaba. ¿Acaso Salomón era mejor que nosotros? Salomón era un rey, pero Salomón y su alma era igual exactamente a nosotros. Y si le demandamos sabiduría, estamos seguros, o por lo menos yo estoy seguro, de que si se la demandas a Dios, porque demandar es pedírsela, demandársela, rogársela, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, te va a dar la sabiduría, según dice Santiago, capítulo 1 y versículo 5. Bendito sea Dios. ¿Necesitas sabiduría? Demándasela a Jehová. Alabado Dios. En el versículo 7 nos dice que Él provee.
la sana sabiduría a los rectos. Oiga, sana sabiduría. Si aquí nos dice la sana sabiduría, quiere decir que hay una sabiduría que no es sana. Hay una sabiduría. Mire, ¿habrá alguien tan astuto como los ladrones? ¿Saben el momento preciso cuando tú no estás en casa? ¿Saben el momento preciso para entrar, irrumpir a tu hogar cuando tú no estás y agarrar y llevarse todo lo que tú con esfuerzo conseguiste? Eso es sabiduría. Ellos van entendiendo lo que tienen que hacer y lo hacen, pero es lo malo. Sin embargo, Dios nos da sabiduría sana, que nos está diciendo que lo que hagamos en esa sabiduría nos va a llevar a la rectitud. Y dice que es escudo a los que caminan rectamente. ¿Qué significa caminar rectamente? Caminar rectamente es no desviarse, no mirar al lado izquierdo ni al lado derecho. Es seguir el camino que Dios nos ha trazado. Porque largo y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Debemos caminar en la senda antigua, preguntar cuál es esa senda y seguirla para hallar descanso para nuestras almas. Bendito Dios. Jesús nos dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, porque yo los voy a hacer descansar. Mi descanso, yo soy vuestro socorro, yo soy vuestro descanso, alabado sea Dios. En el Salmo 84 y versículo 11, dice que Dios es sol y escudo. Dice que Dios es gracia y dará gloria. Jehová no quitará el bien a los que andan en integridad. Oiga, integridad. La persona íntegra es aquella. Examínate. La persona íntegra es aquella persona que estén viéndolo o no, se comporta de la misma manera. Íntegro, sólido, no está resquebrajado. Esa persona es sólida en sus convicciones. Esa persona es la misma, no importa dónde esté. Eso es una persona íntegra. Alabado Dios. Y dice que Dios no quitará el bien a los que andan en la integridad. En el versículo 8 dice, Él es el que guarda las veredas del vicio y preserva el camino de los santos. Aleluya. Preserva el camino de los santos. ¿Quiénes son los santos? Son aquellos muñecos que están trepados en las paredes. No son aquellos que están crucificados. No son aquellas estampitas. No, eso no es. Eso no es. No. Los santos son aquellos que están separados para Dios, que viven para Dios y Dios los guarda. Oiga, porque si fuesen esos santos, aquí dice preserva el camino de los santos. Esos santos no caminan. Se está refiriendo a los santos que están vivos, que caminan. Usted y yo, que buscamos día a día la perfección, caemos, pero nos levantamos, fallamos y volvemos y nos levantamos e intentamos no volver a caer. Alabado sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Alabado Dios. Ana, la madre de Samuel, cantaba y decía, Él guarda los pies de sus santos
mas los impíos perecen en tinieblas. Los impíos han de perecer en tinieblas. Solo dice en 1 Samuel capítulo 2 y versículo 9, los impíos, aquellos que habiendo conocido la verdad, que saben lo bueno y que no lo hacen, aquellos que han conocido la palabra, que se han desviado, que ya no tienen piedad, esos son los impíos, que se han alejado de Dios. Pero Dios guarda el camino de los rectos. Dios guarda el camino de todo aquel que alcance la sabiduría. ¿Y cómo Dios te guía? A través de su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermanos, la dirección está aquí. La sabiduría está aquí. Dios quiere que seamos rectos, que andemos en pulcritud, que nuestras almas estén limpias y que en todo tiempo sean blancas nuestras vestiduras, para que así un día podamos llegar y el Señor nos diga: ven, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel y en lo mucho yo te pondré. Bendito sea el nombre de Dios. En el versículo 10 dice: cuando la sabiduría entrara en tu corazón. Oiga, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El conocimiento de su palabra es sabiduría. Dios es la sabiduría. Y cuando la sabiduría entrara en tu corazón, cuando tú tengas el conocimiento de Dios y la ciencia va a ser grata a tu alma, ese conocimiento que tú tienes, aleluya, aprendiendo su palabra, guardándola en tu corazón, va a gratificar tu alma. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Necesitamos un encuentro con Dios. Necesitamos su sabiduría. Necesitamos andar en rectitud. Alabado sea Dios, para que Dios habite dentro de nuestros corazones y la sabiduría nos acompañe en todos nuestros caminos. En Proverbios capítulo 22 y versículo 17 dice: inclina tu oído y oye las palabras de quién. Búsquelo. Proverbios 22, 17. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, de los que tienen a Dios en su corazón, y aplica tu corazón a mi sabiduría, dice el Señor, porque es cosa deliciosa, porque es deliciosa y más dulce que la miel que destila del panal. Si la guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios, alabado sea Dios. Necesitamos a Dios y su sabiduría. Qué bueno es salir adelante en estas situaciones difíciles que otros no las soportan. Qué bueno es tener la sabiduría de Dios y saber y entender que en medio de la tormenta Él nos da calma. Alabado sea el nombre de Dios. En el versículo 11 dice: la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Según en Proverbios 6:22 dice: te guardará, Jehová guardará tu alma. Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. El pueblo de Israel anduvo con Dios. El pueblo de Israel, a pesar de que era duro de servicio, llegó un momento que tuvo que reconocer que Jehová es poderoso, que en Jehová está la sabiduría. Amado hermano, amigo que me escucha,
en esta bendita hora de Dios. No es una casualidad. Aplica la sabiduría. No es una casualidad que tú estés escuchando la palabra de Dios. Dios te la está dando para que tú la atesores dentro de tu corazón, que tu alma sea llena y se deleite de la sabiduría que proviene del cielo. Hay que entender el significado de su palabra y eso lo consigues si la aplicas en tu vida y la atesoras en tu corazón. Hermano, en esta hora, que Dios te bendiga, Dios te guarde y el Señor te dé cada día más conocimiento, más ciencia y más sabiduría, que es lo que necesita el hombre en este día. Que Dios te bendiga y te guarde ricamente. Alabado sea Dios. Dios te bendiga.